En la búsqueda de la felicidad, las personas a menudo se topan con una barrera que no siempre reconocen: la alienación de su propia esencia. Carl Jung, un destacado investigador de la psique humana, afirmó que la raíz de la insatisfacción y el sufrimiento no reside en las circunstancias externas, sino en la desconexión con uno mismo. El desconocimiento de uno mismo, vivir para complacer las expectativas de los demás, descuidar las propias necesidades. Todo esto aleja a la persona del único camino hacia la realización genuina y duradera de su singularidad. Jung llamó a este proceso individuación, un viaje hacia el verdadero yo, liberado de influencias externas, traumas infantiles y falsas ideas sobre cómo debería ser. Muchos creen que la felicidad es alcanzar metas externas, un ascenso profesional, bienestar financiero, relaciones ideales. Sin embargo, como demostró Jung, la verdadera satisfacción no radica en los triunfos externos, sino en la capacidad de integrar todos los aspectos del yo, incluso aquellos que la persona reprimió o temió, su sombra. Estos lados oscuros y rechazados de la personalidad guardan la llave de la integridad interior. Cuanto más tiempo los ignore una persona, más fuerte será su influencia inconsciente en su vida. Es por eso que muchas personas se encuentran repetidamente en escenarios de dolor, relaciones tóxicas y comportamientos autodestructivos. Y no se trata de un destino cruel, sino de la falta de voluntad para enfrentar los aspectos ocultos de su ser. Si una persona realmente anhela la felicidad, hay una cosa que nunca debe hacer: ignorar su inconsciente. Porque ahí es donde se encuentran las respuestas a las preguntas más importantes, y solo conociéndose a sí mismo se puede encontrar la armonía y la verdadera felicidad. ¿Qué sucederá si miras en los rincones más oscuros de tu alma? La respuesta a esta pregunta puede cambiar tu vida para siempre. Toda emoción reprimida, anhelo no expresado, cada miedo reprimido tarde o temprano se manifestará en tu vida. Esto puede manifestarse a través de ataques de ansiedad obsesivos, conflictos en las relaciones con los demás, enfermedades psicosomáticas o ese sentimiento opresivo de vacío que ningún entretenimiento puede curar. Carl Jung dijo una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Si prefieres la ignorancia cómoda, en lugar de reunir el coraje para conocerte verdaderamente, pones tu bienestar en dependencia de factores externos. Necesitarás la aprobación de los demás para sentirte completo. Las relaciones enfermizas se convertirán en un mero intento de escapar de la soledad, y te perseguirá la sensación de que falta algo, aunque no puedas entender qué es exactamente. Pero si decides mirar en tu interior, si estás dispuesto a enfrentarte a lo que evitabas antes, entonces podrás sentir una verdadera libertad interior. Nada destruye tanto tu felicidad como la abnegación. Cada vez que dices sí, queriendo decir no, cada vez que cedes a las expectativas de los demás, renunciando a tus propias necesidades, cada vez que te quedas en compañía o con personas que no son afines a ti, te traicionas a ti mismo. Jung afirmó que en nuestra psique existen mecanismos que nos recuerdan incesantemente nuestro verdadero yo, pero con demasiada frecuencia los ignoramos. Recuerda con qué frecuencia tenías un presentimiento claro, una vaga intuición que te decía que algo andaba mal, pero la ignorabas por miedo. ¿Con qué frecuencia sentías que una determinada situación o relación te succionaba la energía, pero aún así permanecías en ella porque parecía más cómodo que enfrentarte a lo desconocido?
La verdadera felicidad no surge del deseo de evitar las dificultades de la vida, sino de la capacidad de escuchar la voz de tu yo interior. Ignorar estas señales silenciosas pero persistentes conlleva el riesgo de que el inconsciente encuentre otras formas, a veces dolorosas, de hacerse notar. Esto puede manifestarse en forma de fatiga crónica, arrebatos emocionales repentinos o escenarios de vida repetitivos que te perseguirán hasta que te atrevas a mirar la verdad a los ojos. A menudo, lo que percibimos como problemas personales es en realidad una oportunidad única para integrar los aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Carl Jung, un destacado psicólogo suizo, señaló que la humanidad comete una y otra vez el mismo error fatal: proyecta su propia sombra sobre los demás. Es mucho más fácil ver los defectos y debilidades en los demás que enfrentarse cara a cara con los propios. Es mucho más fácil culpar a la pareja, a los familiares o a la sociedad por sus problemas que asumir la responsabilidad de sus emociones. Sin embargo, el camino hacia la verdadera libertad interior comienza precisamente con la decisión consciente de conocerse a sí mismo en toda su profundidad. Jung nos enseña que esas cualidades en otras personas que nos causan mayor inquietud, irritación u ofensa son, a menudo, un reflejo de aquellos aspectos de nuestra propia personalidad que aún no hemos aceptado. Si el comportamiento de otra persona te provoca una fuerte reacción emocional, pregúntate, ¿qué parte de mí veo en ella? Quizás sea una cualidad reprimida, un deseo insatisfecho o un miedo al que no te atreves a desafiar. Aceptar que todo lo que vemos en los demás es, en última instancia, un reflejo de nosotros mismos es uno de los aspectos más complejos de la psicología junguiana. Puede ser desagradable, incluso doloroso, pero es el único camino hacia la liberación interior. En cuanto dejamos de proyectar nuestras sombras sobre los demás, en cuanto dejamos de responsabilizar al mundo exterior de nuestros sentimientos, recuperamos nuestro poder. Y recuperar ese poder significa que tu felicidad ya no depende de las circunstancias externas, sino que brota desde dentro. A veces nos encontramos atrapados en relaciones destructivas, trabajos agotadores o escenarios repetitivos, y entonces se hace evidente: la raíz del problema no está en las circunstancias externas, sino en nuestro mundo interior. Es importante preguntarse, ¿qué parte de mi yo está manteniendo esta situación dolorosa? ¿Qué creencias profundas me han llevado a esto? Buscar respuestas a estas preguntas es el primer paso para liberarse de todo lo que oprime y destruye. La felicidad no es un punto final en el mapa de la vida, sino un proceso continuo, un estado interior que cultivamos diariamente. No se define por bienes materiales o la presencia de ciertas personas, sino exclusivamente por nuestra actitud hacia nosotros mismos. Pero para desarrollar una conexión sana con uno mismo, es necesario tener el coraje de mirar la verdad a la cara, cuestionar nuestras creencias, aceptar nuestros sentimientos sin juzgarlos y dejar ir todo lo que ya no sirve a nuestro bienestar. Como decía el gran Carl Jung, el alma posee su propio camino y necesidades únicas. Nuestra tarea es aprender a escuchar su voz, en lugar de intentar someterla a nuestros deseos. Es imposible encontrar la felicidad huyendo de uno mismo. Es imposible alcanzar la paz interior ignorando nuestra intuición. Y es imposible sentir verdadera libertad anteponiendo las expectativas ajenas a nuestras propias aspiraciones. El camino hacia una vida plena es un desafío que requiere valentía y abnegación, pero es el único camino que realmente tiene sentido.
Y comienza con una simple decisión: ser honesto con uno mismo. Cuando nos decidimos por esta honestidad radical, nos damos cuenta de que muchos eventos y decisiones en nuestra vida fueron dictados no por una elección consciente, sino por el miedo, la costumbre o el deseo de aprobación. Carl Jung, un destacado investigador de la psique humana, afirmaba que la gran mayoría de las personas no son conscientes de que viven a la sombra de la persona, una máscara social hábilmente creada, destinada a ganarse el favor de los demás. Detrás de esta fachada externa se esconde el verdadero yo, las profundidades inexploradas de la personalidad, que son la clave del verdadero bienestar. La sensación de insatisfacción con la vida surge cuando la brecha entre nuestra verdadera esencia y el papel impuesto se vuelve insoportablemente amplia. Cuando una persona se desvía de su propio camino, cuando se le obliga a encajar en marcos ajenos, el subconsciente comienza a dar la alarma, manifestándose en forma de fatiga crónica, ansiedad sin causa y una sensación opresiva de vacío. Y por muchos éxitos externos que se logren, muchas conexiones que se establezcan, muchos esfuerzos que se hagan para mantener una fachada ilusoria, la voz interior susurra sin cesar sobre el eslabón perdido. Sin embargo, en lugar de escuchar esta voz, la mayoría de las personas intentan desesperadamente acallarla. Buscan la salvación en el trabajo, el entretenimiento y las relaciones superficiales, que no aportan una satisfacción genuina. Evitan el encuentro consigo mismos, como si temieran ver en el espejo la verdad sobre su vida. Porque enfrentarse cara a cara con su yo significa reconocer la equivocación de las decisiones tomadas, darse cuenta de que algunas personas en la vida resultaron ser compañeros de viaje casuales y que los sueños a los que se aspiraba fueron impuestos desde fuera. Es este miedo lo que lleva a las personas a evitar el autoconocimiento. Jung afirmaba que no hay nada más aterrador para una persona que el encuentro consigo misma, porque conociéndose a sí mismo de verdad, es imposible seguir viviendo como antes, fingiendo que nada ha pasado. El autoengaño es una trampa traicionera, cuya recompensa es la pérdida del bienestar personal. No hay nada más amargo que darse cuenta un buen día de que has estado llevando un juego falso, interpretando un papel ajeno. Carl Jung, un psicólogo perspicaz, advertía: el desprecio por la propia esencia inevitablemente conduce al sufrimiento. Lo que escondemos en las profundidades del subconsciente sale a la superficie por caminos tortuosos, en forma de desacuerdo en las relaciones, ansiedad sin causa, una sensación opresiva de insatisfacción, a la que es difícil encontrar una explicación. Para evitar este triste destino, es fundamental afrontar la verdad y plantearse preguntas incisivas e incómodas. ¿Estoy viviendo realmente la vida de mis sueños? ¿Me rodean las personas que me importan? ¿Estoy siguiendo el camino correcto? Si tan solo una de estas preguntas genera incomodidad, significa que en el interior se esconde un problema sin resolver que requiere atención inmediata. Aquí es donde entra en juego el concepto de individuación. Jung afirmaba que la verdadera felicidad no es la adaptación ciega a las circunstancias externas, sino un proceso continuo de autoconocimiento y superación personal. Esto significa convertirse no en lo que los demás quieren que seas, ni en lo que dicta la sociedad, sino en aquello a lo que tu alma aspira sinceramente. Pero para ello se necesita valentía, la disposición de mirar de frente a tus sombras. La sombra es aquella parte de nuestra personalidad que ocultamos cuidadosamente de miradas ajenas, considerándola inaceptable, reprimiendo sus manifestaciones por miedo a ser juzgados. Tal vez sea una sensibilidad excesiva que en algún momento fue tachada de debilidad.
Tal vez sean ambiciones desmesuradas que tuvimos que moderar para no despertar envidia. Tal vez sea una sed insaciable de libertad que tuvimos que sofocar por temor a perder la estabilidad y la certeza en el futuro. Lo que intentamos ocultar en lo más profundo de nuestra alma no desaparece sin dejar rastro. Se asemeja a una bestia al acecho, esperando su momento, el instante en que finalmente reconozcamos su existencia. Y si evitamos obstinadamente el encuentro con esta sombra, ella se manifestará incansablemente en nuestra vida, como un sueño recurrente, en los giros más inesperados del destino, en situaciones repetitivas, como un disco rayado. Precisamente por eso, muchos de nosotros nos vemos arrastrados una y otra vez a relaciones destructivas, como si un imán nos atrajera hacia los mismos conflictos, cometiendo los mismos errores lamentables. No se trata de un destino cruel ni de la mala voluntad de nadie, sino más bien de una aspiración subconsciente de nuestra psique por llamar nuestra atención sobre aquello que intentamos desesperadamente ignorar. Hasta que no reconozcamos e integremos nuestra sombra, hasta que no aceptemos toda la diversidad de nuestro yo, con todas sus virtudes y defectos, tropezaremos una y otra vez con obstáculos, como una ardilla en una rueda. Pero aquí reside la clave de la liberación. Tan pronto como dejemos de juzgarnos sin piedad, tan pronto como nos conozcamos de verdad, algo imperceptible comenzará a cambiar. La energía que antes gastábamos en mantener una frágil ilusión de control y normalidad externa se libera como un pájaro de su jaula. La paz interior que tanto tiempo y tan infructuosamente hemos buscado en el mundo exterior comienza a surgir dentro de nosotros, y por primera vez en mucho tiempo sentimos que estamos en el camino correcto. La verdadera felicidad no es un premio que se puede encontrar en algún lugar externo, no es un regalo que alguien puede ofrecernos, es un estado interno de armonía que solo se puede alcanzar cuando dejamos de traicionarnos a nosotros mismos, cuando dejamos de vivir de acuerdo con las expectativas ajenas y comenzamos a seguir la llamada de nuestra propia alma. Y esto requiere mucha valentía, pues esto significa que algunas personas tal vez ya no encajarán en nuestro nuevo estilo de vida. Esto significa que, tal vez, tendremos que dejar ir cosas que no son tan familiares y habituales para abrirnos a lo desconocido. Pero también significa que, finalmente, comenzaremos a vivir para nosotros mismos y no para los demás. Cuando tomamos la decisión de ponernos en primer lugar, de escuchar nuestra voz interior y de desechar todo aquello que nunca nos aportó un verdadero beneficio, ocurre algo realmente mágico. Nuestra energía interna cambia, como por arte de magia. Comenzamos a atraer a nuestra vida personas y situaciones que realmente nos convienen y que resuenan con nuestro mundo interior. Nos sentimos más ligeros, más libres, como si nos hubiéramos quitado un gran peso de encima, y nos damos cuenta de que la felicidad no es una meta lejana que debemos alcanzar algún día, sino un estado que surge de forma completamente natural cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza. La esencia de la transformación de la vida radica en la confianza en uno mismo, en la inquebrantable certeza de que las respuestas a todas las preguntas ya están ocultas dentro de nosotros. No hay necesidad de buscar en el mundo exterior lo que solo se puede encontrar en las profundidades del propio yo. Es necesario ser conscientes a diario de que nuestra felicidad personal no depende de las circunstancias externas ni de otras personas, sino que se determina exclusivamente por la armonía y el entendimiento mutuo con uno mismo. Cuando comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en lugar de buscar la guía de los demás, llega una importante comprensión.
Siempre hemos sido dueños de nuestro destino. Sin embargo, desde la infancia nos enseñaron a creer lo contrario. Nos inculcaron que nuestra felicidad depende de la aprobación de los demás, que para sentir nuestra propia valía necesitamos la confirmación externa, que para ser aceptados por la sociedad debemos seguir reglas estrictas. Pero, como nos demostró Jung, la verdadera satisfacción solo es posible cuando nos liberamos de estas cadenas, de las creencias limitantes, y regresamos a nuestra verdadera esencia. Uno de los errores más graves que podemos cometer es vivir la vida según el guión de otra persona. Es posible que la familia, con las mejores intenciones, nos haya impuesto una imagen de cómo debemos ser para merecer su amor. Tal vez el entorno nos haya convencido de la inalcanzabilidad de ciertos objetivos. De este modo, sin darnos cuenta, adoptamos creencias ajenas, asimilamos expectativas que nunca elegimos y desarrollamos miedos que no nos pertenecen. Lo más peligroso de esto es que, sin ser conscientes, corremos el riesgo de vivir una vida que nunca fue realmente nuestra. Pero la verdad que nos legó Jung dice que cada persona posee un camino único, un destino irrepetible, que solo podrá descubrir cuando tenga el coraje de conocerse a sí mismo de verdad. Es imposible alcanzar la verdadera felicidad tratando de ajustarse a estándares ajenos, impuestos desde fuera. El equilibrio mental seguirá siendo inalcanzable si la vida se dedica a un esfuerzo incesante por complacer a los demás, sacrificando la propia individualidad. Y, lo más importante, el verdadero amor evitará a aquel que no esté dispuesto a aceptarse por completo, con todas sus virtudes y defectos. El amor propio no es solo una frase bonita, sino la piedra angular sobre la que se construye toda nuestra vida. La falta de respeto hacia uno mismo inevitablemente atraerá a personas que comparten ese desprecio. La ausencia de conciencia del propio valor conducirá a relaciones en las que esta ausencia se reflejará constantemente. La incredulidad en las propias fuerzas generará dependencia de la aprobación de los demás, haciendo que la autoestima sea frágil y vulnerable. Por lo tanto, Carl Jung, el destacado psicólogo y filósofo suizo, subrayaba que el punto de partida en el camino hacia una vida plena es la conciencia y la aceptación de lo que antes se ignoraba. Es necesario hacerse preguntas. ¿Qué creencias, asimiladas desde fuera, limitan inconscientemente nuestro potencial? ¿Qué aspectos de nuestra personalidad hemos reprimido, temiendo el rechazo de la sociedad? ¿Tendremos el valor de seguir el llamado de nuestra intuición, incluso si el mundo que nos rodea intenta convencernos de lo contrario? Pues precisamente la intuición es una de las herramientas más poderosas que nos ha dado la naturaleza. Jung la consideraba como la voz del inconsciente, como una conexión directa con esa parte de nosotros que sabe infaliblemente lo que realmente necesitamos para la felicidad y la autorrealización. Sin embargo, en el mundo moderno, donde la razón se ha convertido en un culto y los sentimientos a menudo se ignoran, muchas personas han perdido la capacidad de escuchar su voz interior. En lugar de confiar en su instinto, buscan confirmaciones externas, justificaciones racionales para cada una de sus decisiones, silenciando así las sabias indicaciones del subconsciente. La gente a menudo se aferra a una estabilidad aparente, incluso si no les brinda satisfacción. Eligen caminos trillados que parecen sensatos, pero que en el fondo no les hacen felices. Sin embargo, si aspiras a una vida llena de verdadero sentido, es necesario aprender a confiar nuevamente en tu intuición, a creer en tus propias fuerzas,
a renunciar a la necesidad obsesiva de justificarte ante los demás por tus decisiones y simplemente seguir el llamado del corazón. La intuición no requiere pruebas, su lógica no siempre es obvia, pero nos guía infaliblemente hacia donde estamos destinados a estar. Como decía Jung, el desprecio por la intuición a menudo conduce a lecciones dolorosas. La vida nos pone en situaciones en las que es imposible evitar el encuentro con uno mismo. Pueden ser relaciones que demuestran nuestros rechazos, pruebas que estimulan nuestro crecimiento o pérdidas que ayudan a comprender los verdaderos valores. Pero el sufrimiento no es el único camino hacia la sabiduría. Si estás dispuesto a escuchar tu voz interior antes de que la vida te obligue a hacerlo, puedes evitar muchos sufrimientos innecesarios. La paradoja radica en que muchos comienzan a escucharse a sí mismos solo cuando no les queda otra opción. Cuando el cuerpo ya no soporta la carga emocional que se ha reprimido durante años, cuando el miedo se vuelve insoportable y la tristeza es tan profunda que es imposible ocultarla. Pero no es necesario llevarse al extremo para comenzar los cambios. No hay que tocar fondo para cambiar la vida. En cualquier momento se pueden revisar las prioridades y comenzar a soltar todo lo que no aporta nada bueno, incluso si aún no se han encontrado las respuestas a todas las preguntas. Cree que la intuición te indicará el camino, incluso si aún no ves todo el recorrido. Qué difícil es a veces separarse de lo que se ha vuelto habitual. El miedo animal a lo desconocido, como un ancla, mantiene a muchas personas en el puerto de una vida que no les brinda ni alegría ni satisfacción. Se aferran a su zona de confort como a un salvavidas, creyendo que allí, en el pantano habitual, están a salvo, sin darse cuenta de que esta falsa seguridad los socava día tras día desde dentro, como el óxido. Sin embargo, como sabiamente observó el perspicaz Carl Jung, el verdadero crecimiento y desarrollo de la personalidad solo se producen cuando nos atrevemos a abandonar esa zona de confort, cómoda pero estrecha. Cuando miramos valientemente a nuestros miedos, en lugar de escondernos cobardemente de ellos. Cuando por fin nos damos cuenta de que la incertidumbre no es una amenaza siniestra, sino una puerta abierta que conduce a nuevas y emocionantes oportunidades. Si sinceramente aspiras a la armonía contigo mismo, a una sensación de plenitud y felicidad, hay una sola regla que debes asimilar de una vez por todas. Nunca permanezcas en una situación que te agote moralmente, solo porque te paralice el miedo escalofriante a lo que te espera más allá de ella. No puedes aferrarte a lo que te causa dolor, solo porque te aterroriza la perspectiva de quedarte solo. No puedes llevar una existencia miserable en una relación donde no te valoran ni te respetan, solo porque tienes miedo de empezar de cero. No puedes posponer indefinidamente tu felicidad para un después indefinido, creyendo ingenuamente que algún día llegará el momento ideal en que todo se resuelva por sí solo. La verdad de la vida es que no da garantías, no proporciona instrucciones claras y no mastica las respuestas a todas las preguntas. Pero constantemente nos envía señales, insinuaciones, pistas. La cuestión es si tendremos la sabiduría y la perspicacia para reconocerlas, y si tendremos el valor para seguirlas. Si encuentras en ti el coraje suficiente para soltar tu miedo y creer que tú mismo eres el creador de tu destino, de repente te darás cuenta de que nunca estuviste realmente en cautiverio, que nunca fuiste una víctima sin voluntad de las circunstancias. Comprenderás que todo este tiempo simplemente te aferrabas desesperadamente a una versión de la realidad que hacía tiempo que había quedado obsoleta y ya no te servía. Llega un momento de la verdad, cuando la disposición al cambio abre las puertas a una realidad completamente nueva.
Tan pronto como te liberas de creencias y hábitos obsoletos, la energía dentro de ti comienza a palpitar a un ritmo diferente. Las dificultades anteriores se disuelven, dando paso a la ligereza y la armonía. Los horizontes de oportunidades, que parecían inalcanzables, de repente se vuelven tangibles. Las personas que te rodean, como un espejo, reflejan tu estado interior transformado. Sin embargo, este proceso mágico solo comienza cuando te atreves a dejar el pasado atrás. Carl Jung, un destacado psicólogo, nos enseñó que el inconsciente reacciona sensiblemente a nuestras decisiones. Mientras estés atrapado en escenarios repetitivos, la vida reproducirá implacablemente lo mismo. Pero tan pronto como tomes la firme decisión de cambiar, el mundo exterior comienza a transformarse al unísono con tu mundo interior. Esta es una de las piedras angulares de la psicología junguiana. La vida no es una casualidad ciega, sino un reflejo de tu cosmos interior. Lo que piensas, en lo que crees profundamente, da forma a tu realidad. Si estás hundido en el miedo, seguramente encontrarás nuevos motivos de preocupación. Si te persigue una sensación de carencia, siempre te faltará algo. Pero si empiezas a vivir con confianza, en armonía con tu verdadera esencia, con la convicción de que mereces más, el mundo a tu alrededor se construirá de acuerdo con estas nuevas configuraciones. Sin embargo, recuerda que la transformación no ocurre por arte de magia. Requiere paciencia, coraje y disposición para enfrentarse cara a cara a tus miedos y dudas. Tan pronto como te decidas a cambiar, tu mente, acostumbrada a lo viejo, intentará mantenerte en la zona de confort. En tu cabeza comenzarán a rondar pensamientos. ¿Y si nada sale bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si empeora? No permitas que estos miedos te desvíen del camino. Considéralos como pruebas que debes superar en el camino hacia una nueva vida. Carl Jung, destacado psicólogo y psiquiatra suizo, afirmó que el inconsciente, como un sabio guardián, levanta barreras en el camino hacia cambios significativos en nuestra vida. Sin embargo, el objetivo de estos obstáculos no es detener nuestro desarrollo, sino asegurarse de nuestra sincera disposición al cambio y de la madurez de nuestra intención. En momentos de creciente miedo, surge la tentación de volver a patrones de comportamiento habituales, aunque obsoletos. Es fácil ceder al autoengaño, convenciéndose de que la situación no es tan mala, que las propias sensaciones son exageradas y que se puede aguantar un poco más. Pero la dura realidad es que si una determinada situación, relación, entorno o incluso forma de pensar agotan tus fuerzas vitales, no cambiarán para mejor por sí solas. La única forma de lograr cambios positivos es actuar conscientemente, tomando decisiones ponderadas y dando pasos específicos. No deberías creer ingenuamente que tu vida se transformará si repites invariablemente las mismas acciones. Y, lo que es especialmente importante, no se puede esperar un trato respetuoso por parte del mundo que te rodea, si tú mismo no aprendes a tratarte con el debido respeto y amor. Jung hacía hincapié en que el amor propio no es solo una hermosa abstracción, sino una práctica diaria que requiere un esfuerzo constante. El amor propio se manifiesta en la capacidad de establecer límites, incluso cuando esto conlleva dificultades. Consiste en la capacidad de decir no, incluso si temes decepcionar a los demás. Es una elección a favor de uno mismo, incluso si esto significa renunciar a personas o circunstancias que alguna vez fueron importantes para ti. Porque la verdad es que todo aquello a lo que tienes que renunciar para mantenerte fiel a ti mismo, nunca te perteneció realmente. Y por el contrario, todo lo que realmente es tuyo,
Todo lo que está en armonía con tu verdadera esencia permanecerá contigo cuando decidas vivir de acuerdo con tu verdad. Desafortunadamente, muchas personas confunden erróneamente el apego con el amor. Se aferran a las cosas solo porque les son familiares y habituales, incluso si estas cosas les causan daño. Se convencen a sí mismas de que es mejor permanecer en una situación insalubre que arriesgarse y buscar algo mejor. Sin embargo, Jung nos advirtió sobre este error. El apego es una de las principales causas del sufrimiento humano. Nos mantiene en situaciones que ya no nos benefician ni contribuyen a nuestro crecimiento. Nos hace dependientes de factores externos en la búsqueda del bienestar y, en última instancia, nos priva de la libertad de elegir realmente lo que queremos. Liberarse de lo viejo no equivale a capitular, no es una reconciliación con la mediocridad. Más bien, es una manifestación de fe en que lo que ha vivido debe desaparecer, dando paso a lo nuevo y mejor. Es la confianza en que el destino, o como queramos llamarlo, es capaz de presentar dones inesperados, si tenemos el valor de dar el primer paso hacia el cambio. Pero esto solo se revelará cuando dejemos de aferrarnos a lo que ha perdido su relevancia. El miedo al cambio es un sentimiento bastante natural, pero no debe eclipsar la búsqueda de la felicidad, la necesidad de equilibrio mental y el amor propio. Como decía Jung, el verdadero crecimiento comienza con la aceptación de nuestra sombra, con el coraje de dejar ir lo que ya no nos beneficia, con la renuncia al autosacrificio para ajustarnos a realidades ajenas a nosotros. Es imposible controlar todas las circunstancias externas, pero está en nuestro poder elegir nuestra reacción ante ellas. Podemos seguir debatiéndonos en la misma situación, luchando contra las mismas dificultades, repitiendo escenarios obsoletos, o podemos decidirnos a cambiar. Somos capaces de aprender a confiar en nuestra intuición, de participar en el proceso de transformación personal. Y cuando se toma esta decisión, cuando dejamos de ignorarnos y traicionarnos a nosotros mismos, de aferrarnos al pasado, entonces la búsqueda de la felicidad cesa, porque nosotros mismos nos convertimos en su fuente. Confiando en nosotros mismos y en nuestro camino, descubriremos que el miedo que nos paralizaba se ha transformado en un estímulo. Ya no es una barrera, sino una señal de que nos movemos en la dirección correcta, hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. En esto radica la verdad fundamental que nos legó el perspicaz Jung. No hay mayor triunfo que la existencia en armonía con el verdadero yo. Sin embargo, no debemos engañarnos pensando que este camino está sembrado de rosas. Son inevitables los momentos de dudas tortuosas, los períodos en los que surgirá la tentación de retroceder, de refugiarse en lo habitual y seguro. En estos momentos cruciales es necesario recordar una verdad ineludible. El crecimiento personal no significa la ausencia del miedo como tal. El crecimiento es un movimiento constante hacia adelante, a pesar de los obstáculos y las contradicciones internas. No es una espera pasiva de condiciones ideales, sino una confianza activa en que cada paso dado nos acerca a la vida que corresponde a las necesidades profundas del alma. La principal advertencia en el camino hacia la autorrealización es no confiar en la llegada del momento ideal. Nunca llegará. No sueñes con el día en que todas las circunstancias se unan y los cambios ocurran sin el menor esfuerzo. La verdadera transformación requiere una firme determinación. Requiere acciones inmediatas, asumir la responsabilidad personal, dejar de esperar inútilmente la aprobación externa. Y cuando llegue este momento crucial, cuando cese la traición de los propios intereses,
Cuando la prioridad sea el bienestar interior, se revelará una verdad asombrosa. Siempre ha existido la fuerza para crear la vida deseada. Inicialmente, había suficientes recursos y capacidades para lograr la armonía. Jung afirmaba que la máxima responsabilidad del hombre es llegar a ser él mismo. En esto consiste la tarea esencial: no vivir la vida de otro, no llevar una existencia miserable, no aferrarse a cosas que privan de la paz interior. Ha llegado el momento de liberarse de todo lo obsoleto, de creer que mereces más, de permitirte, sin miedo ni reproches, ser tú mismo. Porque la felicidad no es un objetivo final, sino una consecuencia natural de vivir en armonía con tu propia esencia única.